Hablemos claro, Nicolás Lucar. El Congreso de la República le ha negado el voto de confianza al gabinete encabezado por Pedro Cateriano y eso lo obliga no solamente a salir del cargo y a que el presidente prescinda de él, sino a que se recomponga el gabinete. ¿Por qué ha ocurrido esto? Más allá de las razones particulares de cada organización política y casi de cada congresista, lo que es absolutamente claro es que el discurso del presidente del Consejo de Ministros ayer, así como el discurso del presidente el 28 de julio, han resultado absolutamente insatisfactorios para la inmensa mayoría de la gente. En un país donde se están muriendo, según los especialistas de MATLAB, 24 peruanos cada hora por la crisis sanitaria del coronavirus. No hay unidades de cuidados intensivos suficientes, no hay camas de hospitalización suficientes, no existen los medicamentos que deberían existir en las cantidades que se requieren, falta oxígeno por todos lados, no está funcionando como debería funcionar el nivel primario de atención. Eso es lo que está pasando. Los trabajadores del sistema de salud, desde médicos hasta porteros, están afectados por tener que trabajar en condiciones que no son en muchísimos casos las adecuadas. Es más, hay trabajadores, incluyendo médicos, que siguen trabajando para el sistema con el sistema de la emisión de recibos por honorarios y encima no les pagan. Es decir, están exponiendo sus vidas y ni siquiera les pagan. Y no saben si el próximo mes le renovarán este sistema perverso de contratación. Y según los dirigentes de la Federación Médica, son cerca de 30.000 los trabajadores que están en esa condición. Es gravísima la situación de la salud pública. Tenemos un repunte, es decir, no es un pequeño incremento de los casos como pretendió ayer Pedro Cateriano. Es catastrófica la situación. Las décadas de abandono, de descuido e irresponsabilidad nos han pasado la cuenta de una manera muy cruda y eso requiere respuestas a la altura de las circunstancias. Es decir, esa propuesta de que hay que inventar un organismo que va a coordinar las acciones para que el Ministerio de Salud con eSalud y los hospitales de las Fuerzas Armadas y policiales actúen como un solo sistema. Cuando estamos en medio de una pandemia, y cuando la Ley General de Salud establece en el artículo 82, lo hemos repetido 800 veces en los últimos meses, le da las facultades al Ministerio de Salud para en situaciones como esta hacer uso de todos los recursos públicos y privados para atender la emergencia. Es decir, todo lo que se necesite. Necesitas medicamentos, tienes la potestad legal y constitucional para que los laboratorios que produzcan o importen esos productos los pongan a disposición inmediata del Ministerio de Salud. Eso se hace en Estados Unidos, que es un país recontraliberal. En segundo lugar, el tema del oxígeno. ¿Cómo es posible que falte oxígeno? ¿Cómo es posible que en las provincias se haga colectas y traigan plantas? O sea, ¿por qué no lo puede hacer eso la autoridad de salud? ¿Porque no quiere pelearse con Praxair, que es prácticamente el dueño del oxígeno en el Perú? Hay que tomar decisiones con coraje y hay que hacer lo que hay que hacer. Y en el camino, lo hemos dicho montones de veces, ¿van a pisar callos y afectar intereses? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero tiene que ponerse por delante el interés de la salud pública. Lo mismo, exactamente lo mismo con la situación de las regiones. No da más este tema, pero junto con eso tenemos un problema tremendo de ineficiencia. Y no puede ser que ayer, igual que el 28 de julio, no exista el tema de cuál es el origen de esa ineficiencia en el aparato del Estado, que son los nombramientos a dedo, que es el perverso sistema de los puestos de confianza, donde cargos públicos de gestión que son determinantes, que tienen que ver con las adquisiciones, que tienen que ver con el manejo y la organización del aparato del Estado, no están en manos de gente que ha hecho una carrera profesional para terminar donde están y se han ganado el lugar a punche
y con talento y dedicación, sino están puestos a dedo desde arriba. Y esto ha funcionado así porque ahí está el negocio. O sea, llegas al gobierno, metes a tu gente y saquean el Estado peruano y se van y son reemplazados después por otros. Esos mecanismos perversos se han reproducido en las últimas décadas y eso tiene que cambiar. Si queremos un Estado eficiente, eso es algo que hay que cambiar y lo hemos vivido de manera dramática en esta crisis del coronavirus. Nos han robado en la crisis del coronavirus o han sido increíblemente ineficientes. Ya perdonémosle la vida al ministro de Educación. Ya no han robado ahí, tal vez porque no se les dejó. Pero es increíble lo que ha pasado con lo de las tablets, por favor. Es inadmisible en una circunstancia como esta, pero eso es un problema. El de la salud pública y la manera absolutamente insatisfactoria como la gente ha percibido el mensaje y que ha sido interpretado de alguna manera por la mayoría de los congresistas. Pero el segundo es el de la crisis económica. Por Dios, ¿cómo puedes hablar de la situación económica y no darte cuenta de la catástrofe que se está viviendo en la micro y pequeña empresa, en la gente más pobre y en la clase media que se está convirtiendo a pasos agigantados en pobre? No es posible que no haya una respuesta para esta gente desesperada. Nosotros abrimos los teléfonos en Exitosa Perú y lo que oímos es eso. Cómo la gente se está agarrando con las uñas para no perder todo lo que tiene. Y no puede ser que no haya una respuesta. Ayer había una protesta nacional contra los bancos usureros, donde la gente lo que está reclamando no es que le regalen nada, está pidiendo que los traten igual que las grandes empresas, que les compren su deuda, que prorroguen los plazos de pago, que bajen las tasas de interés y que les den periodos de gracia razonables, que en las circunstancias en que estamos va a significar probablemente un año, para reconstruirse, para volver a tener la capacidad de cumplir con sus obligaciones, porque hoy de lo que se trata es de sobrevivir. Y no es posible que no haya una respuesta a algo tan evidente, es decir, expresa un nivel de desconexión con lo que está pasando en el Perú que resulta sinceramente preocupante. Pero, y para terminar, por ahora, el discurso no pro minero, pro Sociedad Nacional de Minería, que resultó irritante para muchos congresistas que vienen del interior del país, donde no hay satisfacción, pues, como la manera como hemos manejado el tema minero. Yo soy una de las personas que cree que el Perú es un país privilegiado por tener los recursos minerales que tiene. Pero el problema es que olvidamos que esos recursos son de todos los peruanos y que salimos del gobierno de Velasco, donde el Estado no solamente era el dueño, sino que explotaba directamente los minerales. Se consideró que eso era un fiasco y se pasó de una manera absolutamente drástica a un sistema de concesiones, donde de repente gente que ni conoce los lugares que están concesionándose a su favor, terminan siendo literalmente los dueños, sin tener en cuenta la existencia en esas zonas de comunidades, en algunos casos por cientos de años, y a los que no se les abre el espacio para tener ningún derecho sobre el mineral que hay debajo de sus pies. Y ahí está el origen de esta crisis que estamos viviendo, porque la gente siente que la intervención minera lo que ha significado es que ha venido gente de fuera que se ha hecho rica y que la vida de ellos no solamente no ha cambiado, sino incluso ha habido en algunos casos daño ambiental y han perjudicado la calidad de su agua o actividades tan importantes como la agricultura. Esa es la percepción que tiene la gente. Y si a eso le sumamos la increíble ineficiencia y corrupción de las autoridades, que los recursos que han tenido en la mano provenientes de los impuestos y los del canon no han sabido qué hacer con ellos. Pero el mensaje no puede ser que el tema de la minería ha sido tratado adecuadamente. Si algo hay que cambiar en el Perú, es eso, hay que cambiar las reglas de juego. Y este cambio de las reglas de juego tiene que partir de reconocer que el dueño del mineral en el Perú es el Estado peruano. No es que viene el presidente del Consejo de Ministros a tocar la puerta a ver si lo dejan entrar al diálogo entre los supuestos dueños, que en realidad son concesionarios, y las poblaciones que están sublevadas. No, señor, el que llega es el dueño. Y el concesionario es alguien a quien le hacen encargado sacar el mineral porque se supone sabe hacerlo. Pero en esa mesa tiene que estar sentada la población
de las zonas donde se extrae mineral, cuyas vidas están siendo afectadas y que deberían tener derecho reconocido no solo sobre las utilidades, sino sobre la participación en los consorcios. Es necesario pensar, ser imaginativos con respecto a este tema para que la explotación de estos recursos signifique el cambio real de la vida de la gente y no pase lo que ha pasado en Espinar, que 37 años después de explotación minera siguen teniendo problemas de abastecimiento de agua potable, algo tan elemental, algo tan primario, por no hablar de la salud y la educación. Se abre un momento crítico, y es absolutamente necesario que el presidente no solo piense en términos de personas con respecto a quién debe conducir la presidencia del Consejo de Ministros, que debe tener no solo la virtud de la concertación, tiene que tener el coraje de hacer lo que en el Perú se tiene que hacer ahora, con mano firme, con el artículo 82 de la Ley General de la Salud, hacer todo lo que haya que hacer. Y en segundo lugar, mirar a la inmensa mayoría de peruanos que están esperando una mano de auxilio para no terminar en la pobreza y en la desesperación. El presidente, una vez más, tiene la responsabilidad en sus manos. Soy Nicolás Lucar. Hablemos claro, Nicolás Lucar.